técnicos, ¿eh? Me está llamando el celular y estoy filmando. Bueno, está lindo el tema, es precioso el tema este. Muy lindo este tema. Endless Tribute, una gran banda. Búsquenlo en YouTube, buscan la página Endless Tribute. Tributo eterno sería, ¿eh? Bueno, ahora quiero leer otra palabra que está en Génesis, capítulo 5. Creo no equivocarme, Génesis 5. Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo, y el día que fueron creados llamó el nombre de ellos Adán. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Había vivido Set 150 años cuando engendró a Enos. Y vivió Set después de engendrar a Enos 807 años y engendró hijos e hijas, etc. Hasta ahí nomás con esto. Bueno, quiero que recuerdes entonces, ¿sí? Que recuerdes. Estábamos, primero que leímos fue Lucas capítulo 4, cuando fue enviado el Señor en el Espíritu al desierto, donde tuvo hambre por estar en ayuno, y el diablo lo tentó y le dijo: si eres hijo de Dios, convertí esta piedra en pan. Él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después leímos en Juan, esto fue Lucas 4, y Juan 15, 7 y 8, ¿no es cierto? Estaba hablando de otra cosa que hablaba de permanencia. Bueno, este tiene un mensaje, es un mensaje compuesto, dice varias cosas que están unidas por algo que se llama paternidad. Jesús, si hay algo que habla y siempre está llena su boca, no solamente, bueno, es el reino por un lado, pero sino que es el Padre. Es cierto, alguien dijo, Miles Monroe puntualmente, que lo más que se habla en la Biblia es el reino. Pero cuando hablamos del reino de nuestro Padre Dios. Entonces Jesús, todo lo que hablaba tenía que ver con el Padre, y lo que él testificaba era del Padre. Todo el deseo de Dios, o sea, el deseo de Jesús, Hijo de Dios, era cumplir el deseo del Padre. El placer de Jesús era cumplir el deseo y el placer de su Padre Dios. Y es esa paternidad que desciende por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo a nosotros, ¿sí? Para que nosotros tengamos esa misma paternidad y tengamos el mismo deseo que hubo en Jesús, el de cumplir los deseos de nuestro Padre Dios. Y es aquí, cuando fue tentado Jesús en el desierto, y fue de acuerdo a una necesidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nosotros, la palabra la tenemos, el conocimiento, ¿sí? Tenemos el conocimiento, tenemos la palabra. Pero a veces podemos desvirtuar la palabra o nuestro conocimiento, aún nuestra experiencia, por causa de nuestras necesidades. Entonces yo tengo una necesidad de algo, no sé, algo. Hambre, en este caso, tenía Jesús. Entonces viene el diablo y de acuerdo al conocimiento y a la experiencia le habla. El diablo le dice: vos tenés el poder de convertir la piedra en pan, dale, hacelo. Si sos el Hijo de Dios, sos dueño de todas las cosas, podés hacerlo, tenés el poder para hacerlo y tenés la autoridad para hacerlo. Pero Jesús entendió que era un mensaje desvirtuado, era un mensaje salido del camino, de la vía. Entonces Jesús, en la sabiduría y en la revelación, sabiduría por sobre el conocimiento y revelación por sobre la experiencia, Jesús le contesta con la palabra rema de Dios, le contraataca y dice: no solo de pan vivirá el hombre, no solo, ¿no es cierto?, de saciar la necesidad, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué necesidad estás viviendo? Que estás desvirtuando el conocimiento que tenés en Dios,
que está desvirtuando la experiencia que tenés en Dios. Por ejemplo, no sé, me están viniendo cosas, las voy diciendo de a poco, el ejemplo del hambre. Pastores que enseñan miedo a la congregación. Hablo como pastor, con todo el respeto y cuidado lo digo, porque no quieren que la gente se vaya. Usan la palabra para decir que si se van de sus congregaciones están maldecidos. Esto no es verdad, no es así. Es un tema más extenso, pero yo estoy dando cosas al aire. Cuidémonos de hablar desde el púlpito. Hay que tener cuidado. Desde el púlpito, desde el altar, se habla la palabra de Dios, lo que Dios te dijo que hables. Si sabes que esa palabra es para alguien puntualmente, no la digas. Andá y decíselo aparte, a él solo, porque no lastimes a toda la congregación por tener una palabra para alguien. Puede estar infundada, puede ser por causa de unos prejuicios personales. Hay que tener cuidado con la palabra, el poder de la lengua. Estoy hablando para los líderes ahora, ¿sí? Líderes, ministros. Bien. También otra necesidad puede ser la necesidad de estar acompañado. Yo puedo apurarme en la búsqueda y conseguirme un cónyuge o una compañera, un compañero, un acompañante que no está en los propósitos de Dios. Voy a terminar rompiendo esa relación y haber pecado y haber hecho pecar a alguien. Y son cosas tan profundas que van a impactar no solamente mi vida, la de mis allegados, sino también de los hijos que vienen detrás de mí o de la gente que me está siguiendo. ¿Qué tal si hay gente que te está siguiendo? ¿Qué tal si tú eres ejemplo de mucha gente? Si vos sos ejemplo de mucha gente. ¿Qué tal si gente te está mirando? Si gente dice, este es mi referente espiritual. Y entonces tú no supiste dar en la tecla con algo tan definido, tan difícil, quizá tan de tratar con pinzas, como por ejemplo un acompañante. Pero la necesidad de no estar solo puede llevarte a errar. Habíamos hablado de Gedeón, que Gedeón dice que cuando Dios le dijo, los que se tiren de rodillas, eso que se vayan a la casa a beber, pero los que lamen el agua como perro, eso van a ir a la guerra. Bueno, entonces los que se tiraban de rodillas de la necesidad. O sea que Dios le da agua al que tiene necesidad, pero no le da protagonismo al que se tira de rodillas por la necesidad. Le da el agua tanto al uno como al otro, pero aquel que permanece alerta y aquel que sabe quién es y para qué está, le va a dar el agua, pero le va a dar protagonismo en la obra del reino, en el avance, en la extensión, en la conquista. ¡Ey! ¿Qué clase de persona sos? ¿A qué Dios te está llamando? Te estoy hablando a vos. Si Dios te está llamando, quiero que seas un protagonista de la historia, que estés impactando las naciones con el mensaje, con la obra que Dios te llamó a hacer. Enriquecete en Dios en este tiempo. Padre, yo oro por sabiduría a esa gente que me está escuchando ahora. Padre, yo oro por revelación, sabiduría por sobre el conocimiento ahora en el nombre de Jesús, y revelación por sobre la experiencia en el nombre de Jesús. Cancelo toda estructura religiosa, todo fanatismo, Señor mi Dios, corto, Señor mi Dios, con falsos conceptos, malas enseñanzas que están truncando, Señor mi Dios, el crecimiento de muchos hijos tuyos. Yo los bendigo ahora. Luz llegue a ellos, papá. Oh, Señor, más para ellos ahora, más. Ahora, un bautismo del Espíritu Santo ahí. Una sanidad ahora, una salud para ellos ahora, Señor. Oh, ya, Señor, ya. Ahora, papá, ahora sí, Señor, estás haciendo algo poderoso. Una limpieza, Dios mío. Señor, una reconstrucción, Dios mío. Oh, arquitecto de nuestras vidas. Oh, compositor de nuestro ser. Oh, Señor, tú eres el hacedor de nuestra historia. Señor, te amamos, Jesús. Bueno, siguiendo con la palabra. Esto era lo que hablábamos de Lucas. Pero hay más. Aquí está en 15. En 15, 7 y 8 decía Juan: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y les será hecho, o les será, acá dice esta versión, y se os hará. Y yo recuerdo un gran ministro de Dios, y hace tiempo no tengo contacto ni noticias de él, Omar Moyano.
Este fue un gran hombre de Dios que marcó mi vida en los días que Dios lo usó en mi camino. Entonces este hombre me enseñó una vez o predicó esto. Y fue impresionante. No sé si no fue en realidad, no sé si no lo dio. No sé si fue una predicación o fue simplemente una, ¿cómo se dice? Un momento así de poca gente, no me sale, una meditación, ¿no es cierto? Un devocional, ahí está la palabra, un devocional. Pero habló de que acá la palabra dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En otro dice, y se les será hecho. Entonces decía, podés pedir lo que ni siquiera existe. Podés pedir lo que ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque les será hecho. Si vos permanecés en Jesús y las palabras de Jesús permanecen en vos, pedí todo lo que quieras, inclusive lo que no existe, y te será hecho. Y te será hecho. Y te será hecho y se os hará. Y se os hará. Él lo hará porque permaneces en Jesús y sus palabras en ti. Pero ojo, la palabra tiene que ser rema. La palabra tiene que ser como la que hablábamos recién. Sabiduría por sobre el conocimiento. Revelación por sobre la experiencia. Bien, vamos por más, vamos por más. El versículo 8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjate esto. Si vos pedís, vas a tener. ¿Cuándo es glorificado el Padre Dios? Cuando vos tengas. Claro, como vas a permanecer en la palabra, vas a saber qué pedir. Como las palabras permanecen en vos y vos permaneces en Jesús, vas a pedir de acuerdo a la voluntad. Entonces vas a recibir, y cuando recibas vas a tener, y cuando tengas vas a dar gloria al Padre. Recibilo en el nombre de Jesús, fuiste llamado a dar gloria al Padre. Corre ahora a la palabra, abrazá este mensaje, te lo pido por favor. Quiero que des fruto al 100% con este mensaje. Yo activo esta palabra ahí en tu espíritu. Yo activo esta palabra ahí en tu espíritu. Yo quiero que llene esto tu mente. Yo, Padre, oro para esa gente, que sea odre nuevo, papá, en el nombre poderoso de Jesús, para este vino nuevo que está llegando. Entonces así es. Y entonces dice, así serán mis discípulos. ¿Cuándo recién somos discípulos? Cuando permanecemos en Él, su palabra en nosotros, pedimos de acuerdo a esto, recibimos de acuerdo a esto, llevamos fruto permanente y el Padre entonces glorificado. Entonces así, entonces yo soy discípulo de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay? Ahora está más difícil, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuántos quieren anhelar ser discípulos? Yo quiero ser discípulo. Yo quiero ser un discípulo tuyo, Jesús. Yo quiero, oh Señor, he visto tus espaldas, Señor. Yo te estoy siguiendo esos pasos, Señor. Yo te admiro con todo mi ser. Eres mi admiración. Tú eres el motivo de toda mi pasión, Señor. Te veo y te anhelo y quiero seguir tus pasos, Señor. Yo quiero ser tu discípulo, Jesús. Yo creo que también está la oración de muchos. Después leímos un pasaje raro, ¿se acuerdan? Génesis 5. Génesis 5 hablaba de generaciones. Hablaba de gente que tenía hijos, ¿sí? Comenzando por Adán, tuvo a Set, Set a Enos y demás. Entonces era así el asunto, mira, era así el asunto. Adán tuvo a Set, ¿no? Después de la historia de, ¿no es cierto?, de Caín y Abel. Después tuvo a Set. En tal edad tuvo a Set. Y después de Set tuvo mucho más hijos. O sea, Set fue el primogénito. Fue el primero, o el tercero, mejor dicho. Y después, pero fue el que llevó la continuidad, ¿verdad? Después tuvo hijos e hijas. Y vivió 900 y tantos años, ¿no? Imagínate si tuvo hijos en todos esos años. Tuvo hijos. Muchos. Bueno, después Set tuvo a Enos. No sé a qué edad lo tuvo Enos, que fue el primogénito de Set. Y después siguió teniendo hijos e hijas. Así tenía hijos. Y después Enos, lo mismo. Imagínate cómo estaban poblando. ¿Cuál era el propósito que ellos debían cumplir en ese tiempo? ¿Cuál era el rol? ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era la comisión en aquel tiempo para cumplir en la tierra? Extenderse. Era extenderse. Era llenar la tierra y sojuzgarla. Ese era el propósito que Dios tenía con esa gente. Entonces, ¿qué hacía esa gente al tener hijos? ¿Qué hacía?
cumplía el propósito de Dios. Paternidad es propósito de Dios. Por eso abrimos las casas del Padre en Pilar. Por la paternidad que necesita ser restaurada en la iglesia. Por la paternidad que necesita ser restaurada en la sociedad. Paternidad. Paternidad es el propósito. Paternidad es el lema. Paternidad. Nosotros creemos que la casa del Padre tiene una esencia. Es la paternidad, la restauración y el gobierno. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de restauración y Dios nos ha entregado un ministerio de restauración. Pero también de gobierno porque Dios nos llamó a gobernar como iglesia. Como también en aquel tiempo que leímos Génesis 5. Otra de las revelaciones en cuanto a Génesis 5, lo que estamos compartiendo, es esto. Cuando vos cumplís propósito de Dios, no solamente afectás tu época, tu medio, tus allegados, sino tus generaciones, los que vienen detrás tuyo, cuando vos haces el propósito de Dios. Cuando estás cumpliendo propósito, cuando vos estás haciendo lo que estás llamado a hacer, cuando estás bien metido en el engranaje de Dios, en el tiempo, kairos y cronos, entonces ahí bien enlazado con la voluntad de Dios, entonces vas a tener impacto no solamente en tu mundo, sino también en las generaciones venideras, porque esto es paternidad. Paternidad es generaciones, paternidad es Dios Padre. Padre Dios que nos entrega esta rica paternidad. Yo suelto esto. Señor, yo pido por esa gente que está necesitando paternidad. Yo oro por los que fueron huérfanos, Señor. O por los que fueron, Señor mi Dios, que tuvieron malos papás. Señor, que ahora sean sanados y la paternidad de Dios entre sus vidas, papi. En el poderoso nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta palabra y oro para que rinda fruto abundante. Y yo te bendigo, oyente de Radio Ofir. La gracia de Dios esté sobre tu vida. Paz y buen camino. Seguimos escuchando entonces un poquito más en The Distribute.